Hola mis amigos, sean bienvenidos a su canal Pro Gol Mastery. Llegó el momento de analizar la quiniela número 808 de Pro Gol media semana. Ay amigos, la semana pasada nos quedamos en 7 y 8 aciertos, En el Pro Gol 807 nos quedamos cerca de la gloria, pero seguiremos insistiendo. Tarde o temprano se darán las cosas, mis amigos. También ustedes no desistan. Y aquí estamos, mis amigos, con todas las ganas y con toda la actitud para traerle a ustedes el mejor análisis posible. Pero antes de ello, mis amigos, también he de comunicarles que oficialmente llegamos a la meta de su canal Pro Gol Mastery. Llegamos y alcanzamos con creces esa meta de los 100 suscriptores. Y vamos a festejarlo, mis amigos, rifando esas 15 quinielas que tenemos para todos y cada uno de ustedes. La dinámica va a ser muy sencilla, amigos. En la descripción de este video tendrán el contacto en el cual ustedes bastará únicamente con que envíen una captura de su suscripción, su nombre de usuario, mis amigos, y es más que suficiente para poder participar en este sorteo de agradecimiento por llegar a esa meta. Les reitero, tendrá vigencia de una semana, es decir, de domingo a domingo tendrán ustedes para enviar sus datos y la rifa la haremos al día siguiente, amigos, el próximo lunes, para que estén atentos al canal y no se pierdan todas y cada una de las interacciones y videos que tenemos para ustedes. Y ahora, mis amigos, vamos por esos 500 suscriptores y por ende mayor sorpresas y mayor regalos para todos ustedes, amigos. Sin más, comencemos. Comenzamos esta quiniela de media semana con el partido de Charlotte versus los Tuzos del Pachuca. Y aquí, mis amigos, nuestra selección es local fijo. Miren, Charlotte ha dado argumentos dentro de esta misma competencia. No solamente por el resultado ante Pumas, sino por la manera en que ha sido capaz de generar peligro, controlar momentos del partido y aprovechar el contexto que implica jugar en Estados Unidos. Pachuca, por supuesto, tiene futbolistas para hacer daño. Por eso no quiero insistir en algo, amigos. A ver, un fijo no significa que el rival no pueda ganar. Los Tuzos del Pachuca, claro que tienen el plantel para hacerlo. Pero esto significa que, dentro de la quiniela, que es bastante limitada y con partidos bastante interesantes, estamos dispuestos a asumir el riesgo en ese casillero justamente para gastar las protecciones en encuentros un poco más inestables. En nuestros niveles de forma reciente, contexto competitivo y localidad efectiva, Charlotte obtiene ventaja. También me gusta que el equipo ha mostrado una versión más estable defensivamente que muchos de los clubes mexicanos en esta Leagues Cup. Desde la inteligencia quinialística, nosotros tenemos una pregunta. ¿Estamos siguiendo al favorito solamente porque parece cómodo? Volvimos al partido y la respuesta fue que no, mis amigos. Encontramos suficientes razones futbolísticas para mantener a Charlotte como fijo. Nuestro semáforo aquí sería prácticamente un verde. No es el fijo más fuerte de los 4 que solemos nosotros poner en cada quiniela, pero sí uno de los que prefiero asumir antes que gastarnos un doble. Dicho lo anterior, mis amigos, para este primer partido ante Charlotte versus los Tuzos del Pachuca, nos vamos con el local, Charlotte fijo. Partido número 2, Columbus contra los Pumas. Aquí, mis amigos, volvemos a quedarnos con el local de manera fija y el análisis y el porqué es el siguiente. Miren, Pumas ha dejado dudas importantes en esta competencia, especialmente en la estabilidad defensiva y en la capacidad para sostener partidos cuando el rival consigue adelantarse. Columbus, en cambio, tiene un contexto mucho más favorable y una localidad que aquí sí debemos considerar real. Este es uno de los partidos donde la motivación de Pumas puede ser un arma doble. ¿Por qué, amigos? Porque es un equipo que está obligado, que puede reaccionar, pero también puede abrir espacios si tiene que perseguir el marcador. Tácticamente, Columbus tiene caminos para aprovechar esos espacios. Y en una quiniela
cuando ya sabemos que más adelante vienen partidos como un Seattle Chivas o un Cruzeiro Flamengo, tenemos que decidir dónde queremos ahorrar esa cobertura. El índice de trampa pues no es cero, de hecho precisamente porque Pumas es un club con nombre y capacidad individual, no me gusta vender este partido como si fuera de trámite, ¿saben? Pero después de revisar los niveles, el signo que mejor sobrevive pues es justamente la localidad de Columbus. Así que partido número 2, Columbus fijo, amigos, semáforo verde, aunque con respeto por una posible reacción de Pumas. Les reitero, para este segundo partido nos vamos con el local, Columbus fijo. Llegamos al tercer partido de esta jornada, Cincinnati contra los rojinegros del Atlas. Para mí, este es el fijo más fuerte de toda la columna, amigos. Cincinnati ha mostrado resultados y funcionamiento. Los rojinegros, por su parte, han sufrido mucho en esta Leagues Cup. Cuando ponemos sobre la mesa la forma, el equilibrio, el contexto de jugar en Estados Unidos, la confianza y el rendimiento reciente, la balanza se inclina claramente hacia Cincinnati. Aquí nosotros tenemos una manera interesante en esta lectura, amigos, porque por disposición histórica de resultados en este casillero, el casillero número 3 de ProGol también había mostrado una inclinación favorable hacia el local en distintas ocasiones. Pero cuidado, no marcamos a Cincinnati porque la historia pues diga local. Esto, como les reitero, haciendo un balance histórico de las quinielas de ProGol media semana, no lo hacemos de esa manera. Primero llegamos a local por fútbol, después utilizamos la historia quinielística y de sorteos pues para preguntarnos si había una contradicción fuerte y no la encontramos, mis amigos. Cincinnati juega y juega bastante bien a comparación del club mexicano. Y pues justamente es aquí en donde nosotros nos preguntamos, a ver, ¿los rojinegros pueden despertar? ¿Sí? ¿Puede un partido cambiar pues justamente por una expulsión, un penal o una jugada aislada? Claro que sí, mis amigos, pero si tenemos que elegir un partido en donde debemos ser convincentes, este es uno de ellos y me atrevo a decir que es el mejor. Dicho lo anterior, mis amigos, para este tercer partido de Cincinnati versus los rojinegros del Atlas, nos vamos con el local, Cincinnati fijo. Cuarto partido de esta quiniela, Minnesota versus los Potros de Hierro del Atlante. Miren, aquí llegó un cambio importante que nosotros teníamos en la quiniela, mis amigos. En primera instancia, este partido lo habíamos analizado y lo habíamos construido pues justamente protegiéndonos con un triple, porque justamente el Atlante había dado una campanada importante, pero apareció algo muy fundamental y eso fue el día de ayer, y fue esa goleada horrible que recibieron enfrente del conjunto del Real Salt Lake. Y justamente aquí viene el cambio. No queremos reaccionar solamente por el marcador y lo aparatoso que fue esa goleada, mis amigos. Pero pues una derrota así obliga a revisar a profundidad la estabilidad defensiva, el desgaste y el estado emocional del equipo. A ver, los Potros de Hierro arrancaron el torneo con una victoria, sí. Vienen motivados de justamente volver al máximo circuito y pasar de jugar en liga de expansión a tener ya estos roces con partidos en Estados Unidos y equipos de la MLS, que justamente creo yo que fue ahí de las cosas importantes, dando la campanada. Pero nuevamente la estabilidad y justamente la jerarquía y la imposición que tienen los equipos de la MLS pues le terminó pasando factura, y así fue el día de ayer. Entonces es aquí en donde nos preguntamos si valía la pena proteger justamente este encuentro con un triple, y la respuesta fue que no. Miren, también Minnesota por su parte pues ha mostrado capacidad para competir en partidos muy cerrados, y aquí tenemos una localía efectiva.
un entorno que es bastante conocido y un rival que llega después de recibir un golpe muy fuerte. Este es un fijo bastante agresivo. Quiero diferenciarlo justamente de Cincinnati. Cincinnati es un fijo de mayor confianza. Minnesota es una decisión estratégica. Vemos suficiente valor para liberar el triple que inicialmente habíamos colocado en este partido y utilizarlo en un partido pues justamente un poco más volátil y más inestable que vendrán a continuación. El peligro es evidente. Después de una goleada, pues el Atlante podría reaccionar con orgullo y plantear un encuentro mucho más conservador. Por eso el empate no desaparece de nuestra mente, mis amigos, pero la quiniela pues también exige tomar riesgos. Para eso, y dado pues este análisis y sobre todo los resultados y lo escandaloso que fue el accionar del equipo mexicano, para este cuarto partido de Minnesota versus Atlante, nos vamos con el local. Nos vamos con Minnesota fijo. Partido número 5. Los Tigres en contra de Vancouver. Ojo aquí, mis amigos. Tigres, por nombre, por sesgo histórico de tener un plantel bastante competitivo, pues puede llegar a impresionar y justamente cometer, creo yo, el error de dejarlo altamente fijo cuando la cosa no es así, amigos, Tigres de momento no convence. Tigres está pasando una crisis no solamente futbolística, sino también a nivel directiva y extracancha bastante importante. Los felinos desafortunadamente no convencen, no juegan bien, y lo importante es que dado el plantel tan fundamental que tienen, pues ni gana ni pierde. Tigres puede tener mejor plantilla en el papel que Vancouver, pero pues eso no basta, amigos, ¿saben? El equipo no está jugando bien, y si le cuesta resolver, y si su producción ofensiva pues no transmite seguridad, pues es justamente en donde no tenemos por qué fijarlo como tal cual, un fijo altamente seguro. Y es aquí en donde nosotros nos queremos proteger con el empate. ¿Por qué conservaríamos nosotros también a los Tigres? Miren, amigos, la calidad individual de Tigres, claro que sigue existiendo. Y Vancouver pues también ha demostrado vulnerabilidad, ¿saben? Y es aquí en donde es lo importante de meter un doble, amigos, en el cual nuestro doble es local empate. Justamente por eso, porque Tigres tiene la capacidad y el poderío ofensivo para poder hacer daño y ganar el partido, pero también la historia reciente, no solamente en esta League Cup, sino en la Liga MX, nos da para ver y entrever de que los felinos se les puede complicar bastante los partidos para poder ganar, y aquí es donde el empate toma muchísima mayor fuerza, amigos. Y dicho lo anterior, para este quinto partido entre los Tigres en contra de Vancouver, nos gastamos el primer doble de la jornada. Nos vamos con un local empate. Sexto partido, los Rayados de Monterrey en contra de Nashville. A ver, amigos, Monterrey ya mostró capacidad de reacción después de un inicio bastante complicado, y fue justamente ahí, derrotando al Inter de Miami sin un Messi, que recordemos que actualmente está pasando por la pérdida de su señor padre. Monterrey ya por fin despertó, y eso ha generado bastante confianza, amigos. Pero ojo, que Nashville tiene una ventaja contextual que no podemos ignorar, amigos. Juega en su entorno, en su casa, conoce la cancha y no vive el mismo desplazamiento que el equipo mexicano. Aquí pues la decisión es justamente importante determinar qué es lo que pudiera convenirnos más, mis amigos, porque ya tenemos nuestros 4 fijos de la jornada y estamos a punto de gastarnos un doble. Y justamente aquí, amigos, queremos eliminar el empate, es decir, nos iríamos con una doble oportunidad local visita. A ver, ¿por qué eliminar el empate? Porque vemos un partido con necesidades y con la posibilidad
de justamente romperse. Si alguno consigue el primer gol, el otro puede quedar obligado a adelantar líneas y ese escenario abre espacios para que aparezca un segundo golpe y contundente. Rayados tiene jerarquía suficiente para ganar, pero ojo que Nashville tiene argumentos de localía efectiva para hacer justamente lo mismo. Entre esos dos caminos preferimos cubrir un local visita y sacrificar justamente el empate. No es un partido para tener demasiada confianza, En el semáforo para este partido está entre amarillo y rojo, justamente por la volatilidad. Si llegasen ustedes a querer un fijo, la verdad, ojo ahí, argumentos tienen para decantarse con los Rayados y también con el conjunto estadounidense. Pero pues tenemos que justamente tener cobertura, mis amigos, si el presupuesto se los permite. Aquí es uno de esos partidos. Dicho lo anterior, para el partido número 6 entre los Rayados del Monterrey frente al conjunto de Nashville, nos vamos con una doble oportunidad. Local, visita. Llegamos al séptimo partido, mis amigos. El conjunto de Seattle versus las Chivas Rayadas del Guadalajara. Este partido es de los catalogados rojos importantes, amigos. ¿Por qué? Porque Chivas viene de un funcionamiento no tan convincente, tiene llegada, pero pues no cae en el gol, ni mucho menos los resultados, amigos. Y eso es de suma importancia y tiene que tener bastante foco por ahí el conjunto de las Chivas. Y jugar en Estados Unidos, pese a que tiene gran cantidad de público en territorio estadounidense, de momento no le ha ayudado para nada. Y Seattle, por su parte, pues conoce el entorno, es local, mis amigos, y se le empiezan a dar las cosas. El conjunto de Seattle tiene también el poderío ofensivo para hacer daño y darle el último golpe a las Chivas, que prácticamente pues ya están eliminadas. Pero también esa es la volatilidad de este encuentro, amigos. Pese a que Guadalajara llega con nulas o pocas posibilidades, tiene para golpear. Y es aquí en donde vale la pena gastarnos un triple. Porque todo puede pasar, mis amigos, en un partido como este. Y más siendo Guadalajara. Y más con las necesidades y con la proyección y mostrar garra al final ya de esta Leagues Cup en esta tercera jornada. Y es justamente, mis amigos, que para este séptimo partido de la Leagues Cup entre Seattle versus el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, no queremos sorpresas. Nos vamos con un triple para esta jornada. Le reitero, partido número 7, nos vamos con triple. Llega el momento de analizar el partido número 8, mis amigos. Cruz Azul en contra de Chicago. Cruz Azul tiene argumentos de plantilla y experiencia para ser favorito, pues en la percepción pública, pero precisamente estos son los encuentros que pueden convertirse en una trampa si confundimos nombre con funcionamiento, amigos. Chicago tiene capacidad para incomodar y el contexto de la Leagues Cup reduce algunas de las ventajas tradicionales que un club mexicano tiene en México, mis amigos. Entonces, habrá que preguntarse de manera muy contundente qué resultado estamos dispuestos a eliminar. ¿Nos quedamos con la victoria de Cruz Azul y con el empate? ¿O creemos que Chicago puede llegar a dar la campanada y gastar un triple? La conclusión es muy clara, amigos. Nos decantamos con un local empate, gastarnos un doble. El empate me parece especialmente importante porque un partido donde Cruz Azul tenga la pelota, pero no consiga traducir ese dominio en goles, puede quedarse bastante atascado. Y ya hemos visto suficientes partidos de justamente esta competencia, donde los 90 minutos terminan igualados, aunque después exista pues una definición vía penal para regalar un puntito más, pues no les causa ninguna incomodidad, saben, al final de cuentas el empate termina siendo ganar aunque sea un punto. Y para esta quiniela, nosotros consideramos que puede llegar a suceder, dado el caso, un local empate. Ahora, mis amigos, sé que muchos de ustedes pueden decir que
a diferencia de los otros fijos que nosotros planteamos, como puede ser en el de Minnesota versus los Potros de Hierro, ¿por qué no poner justamente ahí a Cruz Azul como fijo y mandarle el empate al otro partido? Y he de decirles que también se las compro, mis amigos, y mucho tiene que ver el cómo se desplaza el equipo de la máquina el día de hoy domingo cuando se enfrente a su rival en Estados Unidos, y es ahí en donde pudiera existir un cambio de última hora, mis amigos. Yo, al igual que ustedes, veo a Cruz Azul, como lo hemos analizado en otros videos y en otras quinielas, amigos, pues es el actual campeón del fútbol mexicano, se le dan las cosas, están actualmente en una luna de miel con Joel Wiki, vienen de ser campeón de campeones en contra de los Diablos Rojos. Entonces Cruz Azul viene justamente a competir, y yo también veo visible de que Cruz Azul puede ser un fijo bastante fuerte, pero eso lo va a decantar este partido que se jugará el día de hoy domingo. Y justamente ahí, mis amigos, les hago la observación, por si quieren de ustedes también contemplarlo para su quiniela que cerrará en algunos días. El cambio es viable, ¿eh? No lo descartamos, amigos. Dicho todo lo anterior, de momento, para este octavo partido, nos vamos con un doble. Nos vamos con el local empate. Noveno y último partido de esta quiniela de Pro Gol. El Cruzeiro en contra del Flamengo, mis amigos. Partido altamente intenso. Y justamente ahí es donde nos vamos a gastar el último triple de esta jornada, mis amigos. Aquí cambia por completo la identidad competitiva de la jornada. Tuvimos 8 partidos de la Leagues Cup para este Pro Gol media semana, y ahora nos vamos a otro partido en otra liga, otra competición, pues bastante intenso e importante, mis amigos, como lo es la Copa Libertadores. ¿Saben? Ya no estamos hablando pues justamente de esa misma lógica y hasta cierto punto un tanto predecible, dado el funcionamiento de los equipos mexicanos, y que también, ojo, la Leagues Cup es un torneo mediamente mediático, mis amigos, y que el ganador se lleva la poca cantidad de $2 millones, pues no es nada, amigos, ¿saben? O sea, también precisamente es uno de los motivos por los cuales los clubes mexicanos prácticamente ya se quieren ir de la competición, y para muestra un botón, ¿no? Pero la Copa Libertadores sabemos que es otro mundo, otro nivel, y estamos hablando de otras ligas mucho más importantes, amigos. Y aquí nos vamos a cubrir con un triple, porque tenemos las 3 rutas posibles. A ver, si nosotros nos vamos con el local, pues sí, justamente Cruzeiro utiliza su entorno, esa intensidad y la necesidad de construir ventaja para esta competencia. Si nos vamos con el empate, mis amigos, pues es un partido de mucho estudio, de bastante precaución y respeto entre los dos equipos, que saben que la eliminatoria no termina en esa noche. Y si nos vamos a la parte del visitante, el Flamengo tiene jerarquía y talento suficiente para golpear fuera de casa, mis amigos. Y es aquí en donde vale gastarse un triple, dado todo ese análisis y todo lo que implica una Copa Libertadores, y más en clubes que se los juegan entre brasileños. Así que para ese noveno partido, mis amigos, entre Cruzeiro versus Flamengo, nos vamos con un triple. Para esta jornada. Y ahora sí, mis amigos, después de revisar todos y cada uno de nuestros análisis, esta sería la quiniela propuesta, mis amigos, para jugarse este Pro Bowl media semana. Si me preguntan cuál es nuestro fijo de mayor confianza, me quedo con Cincinnati, y posiblemente cambiaríamos el local de Minnesota por dejar fijo a la máquina cementera. Todo dependerá de cómo se desenvuelva y cómo funcione el conjunto mexicano para poder hacer ese cambio, mis amigos. También he de reiterarles que pese a que algunos clubes mexicanos aparezcan como local en la boleta, no juegan en México, amigos, no son locales los conjuntos mexicanos. Todos los encuentros se juegan en territorio estadounidense, para que lo tengan en consideración, porque la semana pasada
por ahí me percaté de que muchos amigos progoleros se equivocaron y marcaron los locales pensando que jugarían en México con toda la ventaja que eso implica, y no fue así. Muchas quinielas se cayeron derivado de ese pequeño detalle, pero muy importante, mis amigos. Y llega el momento de leerlos a ustedes, mis amigos. Déjenme en los comentarios cuál de nuestros 4 fijos es el que menos les convence y justamente cuál es el que ustedes también se agarran de mayor fuerza y mayor confianza. Aquí recuerden que no buscamos que todos pensemos igual, mis amigos. Nosotros hacemos la propuesta, hacemos el análisis y ustedes siempre tienen la mejor y la última decisión, mis amigos. Ese signo de confianza, esa intuición también es importante, mis amigos. Y nuevamente agradecerles porque llegamos a esa meta de los 100 suscriptores. Llegó el momento de rifar esas quinielas que tanto se los tenía prometidos, mis amigos. Llegó el momento. Recuerden, en la descripción estará el correo del canal en el cual tendrán que mandar captura de pantalla de que están suscritos a su canal. Y eso es más que suficiente para participar en el sorteo que tendrá una vigencia de una semana, mis amigos, y las quinielas serán destinadas para ProGol fin de semana. Les reitero, amigos, nuevamente muchísimas gracias. Vamos ahora por esos 500 suscriptores, Vamos por esos 500 suscriptores y por ende mayores sorpresas, mis amigos. ¿Por qué no? Podemos regalar una quiniela de revancha completa, es decir, 2 triples, 3 dobles y 2 fijos. O por qué no también, mis amigos, regalar esas combinaciones para ProGol media semana o fin de semana, acorde a lo que ustedes nos indiquen, mis amigos. Recuerden que esta comunidad la hacen todos ustedes. Nuevamente reiterándoles el saludo y el agradecimiento. Nos vemos en un próximo video, mis amigos, y los leemos, los leemos. Y que tengan un excelente fin de semana y esperen el análisis de ProGol fin de semana que se avecina. No se pierdan ninguno de los detalles en el canal. Les mando un saludo. Hasta la próxima.